No era el tema, pero no puedo dejar de referirme a lo que acaba de señalar el representante del Partido Acción Nacional. Aquí ustedes, consejeras, consejeros, le otorgaron el registro a un prófugo de la justicia. Yo se los dije, les presenté las pruebas. El consejero Ukip dijo que no había tiempo, y aquí tengo la versión estenográfica de esa parte. El consejero Castillo dijo que nadie estaba obligado a lo imposible. No quisieron entrarle al tema, se fue al tribunal. Ahora viene el Partido Acción Nacional a dolerse con el INE, que lo ayudó dándole el registro a un prófugo de la justicia. Tuvo el tribunal que enmendarles la plana otra vez. ¿Qué se resolvió aquí? Que la Dirección de Prerrogativas respondiera lo que nosotros planteamos, y en esos planteamientos hubo solicitudes de información que ayer la sentencia validó. Lo que usted está diciendo es mero discurso político. La sentencia dijo que esa información que obra en el expediente que se resolvió el día de ayer es válida. Quieren buscar a ver quién se las paga, pero la culpa de todo esto la tiene una persona. Este hombre, fichado desde joven por el FBI por robar piezas de automóviles en McAllen. Es una foto real, reconocida por él. Ayer dijeron los magistrados que tiene 2 órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, lo dijeron en la sesión pública. Dijeron que tiene una ficha roja del Interpol. ¿Qué quiere usted, señor representante del PAN? ¿Que este INE hubiera sido cómplice encubriendo a este personaje? ¿Esa es su pretensión? ¿Que las instancias del Estado oculten que este personaje tiene esa condición de prófugo? ¿Eso es lo que usted quiere? Qué bueno que no fue así. Qué bueno que se actuó conforme a derecho en el Tribunal Electoral. Qué bueno que se validaron las pruebas que emitieron instancias de gobierno que han realizado las investigaciones en contra de este personaje. Que no se aparece por México, que solo aparece por Zoom y por Twitter. Hubiera sido muy interesante que hubiera ido a hacer algún alegato al Tribunal Electoral, que se hubiera personado, que él hubiera llegado a decir: aquí estoy, señores, no estoy prófugo, miren, aquí vengo a comparecer y mi situación es esta. ¿Por qué no lo hace? Porque evidentemente está sustraído de la justicia. Y la Constitución es muy clara en su artículo 38, fracción quinta, lo leí hasta el cansancio, aquella sesión cuando ustedes le otorgaron el registro indebidamente, que dice: pierde su calidad, pierde los derechos político-electorales quien se encuentre prófugo desde el momento que se dicta la orden de aprehensión, hay 2 en contra de él, hasta que prescriben, no han prescrito. Y la consecuencia cuando le notifiquen esta sentencia aquí al Instituto Nacional Electoral es que la dirección del Registro Federal de Electores lo tiene que dar de baja del padrón, porque está suspendido de sus derechos político-electorales ya por determinación judicial. Usted viene a alegar aquí un supuesto complot o ayuda y elementos tendenciosos. No, señor, no. Hay un personaje al que su partido premió en el lugar número 1 de la lista plurinominal para darle fuero, para evadir la justicia. Eso fue lo que ustedes hicieron. Y este personaje, que fue fotografiado hace un par de meses con su candidata en Estados Unidos, cuando ella fue a su gira a Estados Unidos, es el encargado de su campaña del tema de seguridad. Un personaje con 2 órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, con ficha roja del Interpol, es a quien ustedes le encomendaron el tema de seguridad en la campaña de su candidata. Es una reedición de García Luna. No aprenden. Ya tuvieron un García Luna, secretario de Seguridad, encargado de cuidarnos, que era cómplice del narcotráfico, que está preso en Brooklyn, y ahora le encomendaron a este sujeto que fuera el encargado de la seguridad, del tema de seguridad de su campaña. En su universo paralelo, quisieran que fuera secretario de Seguridad, alguien que tiene órdenes de aprehensión por delincuencia organizada. Vienen con el cuento de que había una suspensión. Lo que dice la Constitución es que tenga órdenes de aprehensión, y esas órdenes de aprehensión están vigentes, no han sido revocadas, existen. Lo único
que determinó el juez de distrito es suspender su detención. Y la condición para quitarle los derechos políticos electorales no es que esté detenido o no, es que sea prófugo. Eso dice textualmente el artículo 38, fracción quinta. Y el señor Cabeza de Vaca es prófugo de la justicia. Ya no lo dice Sergio Gutiérrez, lo dijo el Tribunal Electoral 4.1, con pruebas, con argumentos, con elementos, de forma contundente, indudable. Entiendo que usted tiene que venir aquí a defender el punto porque vaya que darle el primer lugar de la lista plurinominal a un personaje con semejante trayectoria, porque además debo decir algo, esta foto que se tomó cuando fue Xóchitl a Estados Unidos, que subió Cabeza de Vaca, la bajó inmediatamente después. Se ve que le dijeron, oye, esto tiene un costo político terrible, bájala. Y la quitó de Twitter o de X. Pero ya el daño estaba hecho. Entonces, venir a pretender aquí a culpar a instancias de manera cobarde, que hicieron su trabajo, que no se prestaron a ser cómplices o a encubrir, que es lo que usted, por lo que dice, entiendo es lo que quiere o quería, que lo encubrieran, que si se sabía esa información se ocultara, se metiera en un cajón o se triturara, cuando había claridad de que teníamos un proceso en curso en sala superior donde estábamos impugnando un registro otorgado indebidamente por este órgano electoral, y usted quería, es lo que yo estoy entendiendo por lo que está usted diciendo, que aquí el INE fuera su cómplice o fuera cómplice de este señor. Usted quería que el INE fuera cómplice de este señor. Qué bueno que no fue así. Qué bueno que no hubo complicidad aquí para proteger a alguien que tiene 2 órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y ficha roja y es buscado por la Interpol. Son acusaciones fuertes, pero es lo que dijeron ayer los magistrados y lo que resolvió el tribunal, que yo les dije aquí con pruebas y que por falta de tiempo no le quisieron entrar. Increíble, se los volví a decir el domingo, están haciendo lo mismo otra vez, no le están entrando un asunto, va a volver a pasar lo mismo. Hay que entrarle a los asuntos, señores, lo vimos en el punto anterior. No quieren escuchar, no quieren entender, no quieren debatir, se cierran. Ay, qué complicado resolver el asunto de Cabeza de Vaca, que lo resuelve el tribunal. No, hay que ver los expedientes, hay que leer las pruebas, hay que desahogar los requerimientos, hay que indagar, es su obligación. Los registros los otorgan ustedes. Le otorgaron el registro a un presunto delincuente prófugo, ustedes. El tribunal les corrigió la plana. Qué bueno que no hubo complicidad. Gracias. Gracias por no ser cómplices y ocultar las pruebas. Tiempo, gracias. Sí, si le acepta una pregunta al representante del PAN. No. No, okay. No. ¿Alguna otra participación en primera ronda? Consejero Uquipe Espadas, adelante. Gracias, presidenta. Bueno, no podría yo sino celebrar la creatividad del representante de Morena. El problema es que se me atribuyen dichos que yo no dije. A ver, leo la intervención inicial en la sesión, hace 2 sesiones, de el diputado Gutiérrez al respecto. Recuerdo aquí en la sesión del Consejo General cuando pedí que se le negara el registro a Cabeza de Vaca por la misma circunstancia, presenté un sinnúmero de pruebas, con mucha claridad lo que dije. Recuerdo con mucha claridad lo que dijo el consejero Uquibe Espadas en aquel momento. No me dio tiempo y ahí yo cometí un error. Yo debí de haber solicitado que se pusiera en ese acuerdo en aquel momento, no entiendo la transcripción, se pusiera en ese acuerdo, no me dio tiempo, atentamente el consejero Uquibe Espadas. Le solicito, presidenta, instruya a la secretaria a que dé lectura, por favor, a mi intervención de acuerdo con la versión estenográfica de ese mismo día, donde podremos todos constatar que en ningún momento dije no me dio tiempo.
Sí, consejero. Por favor, secretaria ejecutiva. Claro que sí, presidente en funciones. El consejero electoral, doctor Uquibe Espada Zancona, señala, sí, a ver, es que a mí me parece que, y la insistencia en la obligación de que la unidad respondiera me hace llegar a esto. Sí, la unidad puede estar todo lo obligada que se quiera responder, pero el solicitante no puede imponer un plazo para la respuesta a partir del momento en que interpone su solicitud. La unidad tenía una semana o más, dependiendo del momento del registro, para dictaminar las solicitudes de los partidos. Pero ahora resulta que si alguien presenta una solicitud 48 horas, 24, 2 horas o en el mismo momento de la sesión, la unidad está obligada a responder en el plazo consistente con la pretensión del solicitante. Pues no. En cualquier proceso administrativo judicial hay tiempos y si los tiempos son insuficientes, la autoridad no está obligada a adaptarse a esos tiempos. La obligación de responder la solicitud está, pero no hay nada de donde se pueda responder. Desprender que había la obligación de responder y mucho menos de sustanciar o suplir la queja en un plazo de 48 horas. Eso no se puede pretender. En consecuencia, pues sí habrá una respuesta que probablemente diga: pues qué pena, su solicitud llegó demasiado tarde para ser atendida y en consecuencia no tuvo efectos. Que eso, a ver, es que los tiempos no se puede. A la autoridad no le puedes imponer el plazo que te conviene a ti porque no juntaste tus papeles antes a la hora que querías. No se puede, no funciona así, no puede funcionar así. La obligación de responder a solicitudes tiene límites materiales. El plazo prescribió en el momento que pierde materialidad tu solicitud, es decir, en este momento. Gracias, secretaria. Entonces, en ningún momento dije no me dio tiempo. Lo que dije es, si metes tu solicitud tarde, pues no puedes esperar que los tiempos de tu solicitud obliguen a la institución. Hay tiempos para realizar las cosas y sí, una solicitud puede entrar a destiempo. Eso no quiere decir que a la autoridad no le dio tiempo, mucho menos que uno de los integrantes de esta mesa haya dicho no me dio tiempo. Eso quiere decir que por estas o por las otras metiste tu solicitud de manera tardía y que eso no impone obligación a la autoridad. Eso es lo que dije, eso es lo que sostengo y ahora en público, como antes lo hice en privado, rechazo la afirmación del diputado Gutiérrez de que yo haya afirmado que no se podía analizar lo que se planteaba porque a mí no me dio tiempo. Nunca formularía yo una justificación de esa frivolidad. Muchas gracias. Gracias, consejero Espadas. Ese es el turno del diputado Fernández Noroña, representante del Poder Legislativo del PT. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Yo creo que el reclamo que hace nuestro compañero representante de Acción Nacional al INE es incorrecto. Y es incorrecto porque, como aquí se menciona, el Consejo General le otorgó el registro a cabeza de vaca, a pesar del voluminoso expediente. Yo no tengo la impresión que la impugnación se haya hecho a destiempo. Creo que se hizo en el tiempo y que era muy voluminosa. Eso también es cierto. E inclusive en alguna sesión posterior aquí se comentó con sorpresa cuando se reclamó que no se había todavía respondido. ¿Cómo que no se ha respondido? Ya pasó demasiado tiempo, si mal no recuerdo, ya me quiero decir a alguien porque a lo mejor me equivoco en mi memoria, pero creo que fue la propia consejera Carla Humphrey quien planteó ahí que cómo había pasado tanto tiempo sin que se respondiera. Entonces, el INE tomó una decisión en su convicción, otorgando el registro a cabeza de vaca y el Tribunal Electoral determinó lo contrario. Yo no celebro la determinación. Ayer algunos ya estaban echándole muchas porras al tribunal. Yo dije, pues hizo lo que tenía que hacer. Acto seguido le dio el registro a Ricardo Anaya. O sea, no hay un comportamiento sistemático, pero a veces el tribunal hace justicia. Le regresó la candidatura a su compañero Santiago Nieto, que también era una canallada que se la hubieran retirado. Entonces, pues así son las cosas, efectivamente. En 2006 dijo que había ganado Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa y le dio la constancia de mayoría. Bueno, pues esas cosas lamentablemente así suceden. Pero
Yo creo que lo que aquí estamos comentando se plantean otra vez imprecisiones, porque hasta ahora Cabeza de Vaca había tenido mucha fortuna en todos los sentidos. Nosotros le quitamos el fuero constitucional y la Corte dijo que tenía otro fuero, se inventó un fuero local y tenía el control del Congreso y eso lo salvó. Cuando Víctor Hugo Sondón hace un señalamiento al compañero presidente es de esa época, del fuero. No hay ninguna persecución política. Ahora sí que el compañero presidente en eso de que lo mío no es la venganza, pues es la pura verdad, pero a veces ni siquiera la justicia, porque ya debimos haber procesado a los expresidentes Salinas a Peña, todos los que estuvieron en ese periodo, pero en la consulta que se hizo, por cierto, también por el INE, con 1/3 de las casillas que deberían haberse instalado, pues no se dieron las condiciones para ello. Entonces, yo insisto que el reclamo al órgano electoral es incorrecto, es indebido, porque finalmente quien tomó la decisión diferente fue el tribunal. Y en todo caso, como aquí lo comenta Sergio Gutiérrez, las gestiones que hizo el INE fueron por el expediente presentado por nosotros que implicaba una serie de señalamientos que en su tarea el INE estaba obligado a realizar. Yo francamente creo que les fue bien en el tribunal. Será muy difícil que pasara Cabeza de Vaca y tampoco debió haber pasado Ricardo Anaya y sin embargo lo dejaron, será senador de la República, indiscutiblemente. Tendría que pasar una tragedia mayúscula, no creo que eso se dé, que el PAN sacara el 3% de la votación para que no pasara, entonces va a ser senador. Yo creo que a pesar de cómo va la contienda, no le irá tan mal a Acción Nacional. Así es que, y quiero hacer un último señalamiento, porque no lo pude hacer ya no tenía yo oportunidad, y a mí me gusta que lo que digo en corto lo digo en público. Le dije al consejero Jaime Rivera que le reconocía su intervención, la que tuvo hace rato, porque él hizo un llamado, yo lo digo de otra forma, al respeto al Estado laico, donde se debe, pues eso, respetar las creencias de cada quien o la ausencia de creencias, y eso no debe ser un elemento de golpeteo, de descalificación. La historia nuestra es muy poderosa en ese sentido, y visionarios, los liberales que a mediados del siglo XIX separaron la Iglesia del Estado e hicieron no un Estado ateo, sino un Estado laico que respeta todas las creencias religiosas y no favorece a ninguna. Y utilizar la creencia o la ausencia de creencia religiosa para el golpeteo político pues es efectivamente, por decirlo suave, incorrecto. Así es que le agradecí, primero ahí sentado a un lado y ahora lo hago público, una intervención que aunque es público que tenemos diferencias, pues si uno es serio, pues habrá momentos en que tenga coincidencias y que uno no debe tener ningún empacho en reconocerlo, como tampoco debe tener uno ningún empacho en reconocer si uno comete algún error. No, es imposible que uno como ser humano no cometa errores. Entonces, quería hacer ese comentario. Gracias, señor diputado Fernández Noroña. ¿Alguien más en primera ronda? Senador Álvarez y Casa, adelante. Gracias, presidenta. Este caso es una demostración muy patente, muy pedagógica de cómo se utilizan los instrumentos de rendición de cuentas para el ajuste de cuentas. El caso del exgobernador Cabeza de Vaca tiene una dimensión política y jurídica extraordinariamente significativa, porque lo que ha venido sucediendo es que el Gobierno de la República ha utilizado un aparato de Estado para perseguir, acosar a todo aquel que no está de acuerdo con el presidente. Y se ha generado un mecanismo sistemático de acoso. Utiliza el aparato de justicia no para hacer justicia, sino para hacer un mecanismo de chantaje y coacción. Por diversas razones, varios exgobernadores, exgobernadoras han aceptado ese término de relación. Y la fórmula es esencialmente, mientras tú entregues, bajes los brazos, no des la batalla, yo te protejo, te doy impunidad, te doy cobertura, te doy algún tipo de premio, te doy algún tipo de futuro. Y ha sido una práctica sistemática. ¿Y cuál es el fin?
El fin es abalanzarse y el control del poder. El fin es la extensión territorial disfrazada en triunfo electoral. Y es el caso de Francisco Cabeza de Vaca. ¿Por qué esta persecución? ¿Por qué esta venganza? Porque él se le puso enfrente. Y él decidió dar la batalla en Tamaulipas, justo defendiendo un modelo no solo de gobierno, sino de país, para enfrentarse al regreso autoritario, para evitar el regreso a negación de libertades y derechos. Miren, hay una decena, y no voy a dar más para dejarme solo en esto por límite de tiempo. La exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, hoy es cónsul de López Obrador en Barcelona. El exgobernador de Campeche, Carlos Reyes Miguel Aiza, embajador en República Dominicana. El exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, embajador en España. El exgobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, exembajador, ahora es embajador en Canadá. El exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, hoy candidato plurinominal al Senado por Morena. El exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, embajador en Noruega. El exgobernador de Nayarit, Antonio Chavarría García, consejero independiente de la Comisión Federal de Electricidad. El exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, es candidato del Partido Verde al Senado. Por cierto, él no puede visitar Estados Unidos porque está perseguido. El exgobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, con protección política. El exgobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, candidato del Verde. Fíjense qué pedagogía tan interesante. La ciudadanía castiga, reprueba con su voto, y Morena y el PT y Verde en campaña los hostiga y los ataca y los premian. Los premian. ¿Cómo así que quien repudia la ciudadanía tiene un premio en el gobierno con Morena? La pedagogía es absolutamente clara. Quien baja los brazos, quien no lidera con su liderazgo político en los términos de la ley una lucha democrática y quien se arrodilla ante López Obrador va a tener un premio de distinto tipo, según la importancia de la plaza. Esa es la pedagogía. A quien entrega, baja los brazos, se somete, se agacha, se arrodilla, un premio. ¿Cuál fue en realidad el delito de Francisco Cabeza de Vaca? Oponerse al autoritarismo de López Obrador. Está más que demostrado, solo basta ver los reportajes de Milenio o de Reporte Índigo, donde se demuestra cómo Sergio Carmona financió la campaña de Américo Villarreal en Tamaulipas, el huachicol industrial, y luego financió la campaña de Mario Delgado para ser presidente de Morena. Y luego les gustó el método y financiaron la campaña de Rubén Rocha en Sonora, en Sinaloa, perdón, y algunos estados más. Es decir, una coalición del crimen organizado llevado a la política. Eso fue lo que Cabeza denunció y enfrentó. El presidente le ofreció, hombre, te damos impunidad. Y no, él decidió dar la batalla política y aquí están las consecuencias. La pedagogía de esto es que al que se le enfrente a López Obrador lo va a perseguir la justicia y llama poderosísimamente la atención. Tendremos tiempo más adelante para demostrarlo. Cómo después de que esta autoridad le entregó el registro, en un ejemplo que apantalla a los japoneses, una eficacia inaudita del aparato de justicia para entonces sí documentar cosas que en realidad no obedecen a justicia, sino más que a venganza. Es realmente impresionante y habrá un tema que sí tenemos que revisar a detalle. Con las resoluciones que dio este Consejo General, no solo en su registro, sino cuando se decide que no quede condicionado una votación de 7-4, ¿por qué no se atendió lo que mandató este Consejo General? ¿De dónde
el mandato a las áreas ejecutivas para la suplencia de la queja. ¿De dónde la sustanciación de la queja? ¿De dónde si no se le mandató a eso? Es decir, claro que vamos a solicitar una investigación. ¿De quién y por qué solicitó esas investigaciones? Por supuesto, porque eso no fue lo que resolvió este Consejo General. ¿Quién y por qué? Porque en realidad lo que ahí están haciendo es un uso faccioso del aparato de justicia. Y ahora sí, de una manera sorprendentemente rápida y eficaz, ojalá así hicieran con los cientos de miles de personas desaparecidas en este país, ojalá así atendieran el llanto de las mujeres o de los hombres o de los secuestros. Para eso no hay justicia, pero para la venganza sí es expedita. Es que es inaudito. Y por supuesto que vamos a iniciar los procedimientos de investigación para saber y conocer, porque los tiempos de la respuesta que esta autoridad y las otras instancias llevaron al tribunal, me parece que es una burla a toda la impunidad estructural con la que estamos viviendo en este país. ¿Dónde hay rapidez en la justicia? Cuando al presidente le interesa. Ya vimos las cosas que hizo Saldívar. Y ahora vimos un impulso procesal inaudito que tiene detrás la venganza a quien se opuso y se negó a arrodillarse. Esta construcción falaz, mentirosa y ajena a la verdad de prófuga de la justicia no existe. Es una cosa construida como han hecho con muchos líderes de la oposición, la fiscal Carnala en la Ciudad de México y otros más. Ya hablaremos en segunda ronda de otros aspectos relacionados. Por su atención, muchas gracias. Sí, adelante. Está solicitándole una moción el representante del PRI. ¿Sí la acepta? Sí, gracias. Gracias, adelante. Sí, al senador Álvarez y Casa, nada más mencionarle, le faltó otro arrodillado a López Obrador, uno muy importante que no mencionó usted. Otro exgobernador, el exgobernador de Chihuahua, el tejano Javier Corral, que se fue a Morena. Ese no lo mencionó, ese también está arrodillado a López Obrador y lo están premiando con una senaduría en Morena. Que por cierto, a ese lo salvó el tribunal con criterios muy distintos a los de este juicio. Y bueno, me gustaría nada más abonar con esta moción a su lista de traidores, que yo comparto, que faltó Javier Corral, otro traidor. Gracias. Gracias, presidenta. Pongo un ejemplo. El caso de Murat en Infonavit. Se documentaron fraudes pues multimillonarios, fraudes en masa, masivos en Infonavit de 120,000 créditos fraudulentos. El presidente López Obrador conoce ese caso. ¿Qué hicieron con la justicia? Porque se investigó. Le llegaron los expedientes a Murat, propicias para que no haya alianza en Oaxaca, propicias para que ganemos y dominemos Oaxaca y no te va a pasar nada. De tal magnitud que hasta una candidatura le dieron, como Fayad o como otros tantos más. Ahí está Del Mazo. La mentira de las encuestas se hizo verosímil con la entrega del Mazo. Es lo que quieren hacer ahora. Por eso es tan importante señalar esta pedagogía de la entrega y la mentira. Gracias, señor Álvarez y Casa. Tiene la palabra Guadalupe Acosta Naranjo. Adelante. Muchas gracias, presidenta. El tema es muy extenso y muy delicado. No va a bastar una intervención y por lo delicado y lo extenso y las implicaciones que tiene lo que sucedió. Trataré muy brevemente lo del INE y con mayor amplitud lo del tribunal en este poco tiempo que tengo. Lo del INE nomás quiero acordar porque fue nuestra sesión más prolongada que hemos tenido en la que yo he participado. El 29 de febrero se terminó haciendo la sesión de registro y
se separaron 2 casos para votarse de manera particular. Todos los demás se aprobaron en el dictamen, que es la Comisión de Prerrogativas, Chihuahua y Tamaulipas, Corral y Cabeza. Cuando se vota el registro de Francisco, este órgano lo hizo por unanimidad. El registro se votó por unanimidad. Posteriormente, algunos consejeros propusieron un procedimiento especial, que quedara abierta una investigación. Un grupo de consejeros y de representantes dijimos que eso no había sucedido nunca, que hay una cosa que se llama la etapa el principio de la definitividad. Y dijimos, no se puede hacer una investigación posterior al registro, no son facultades del INE. Se discutió y se votó y quedó 7-4, como bien reconoció y trajo a colación hace un rato la consejera Carla en esta mesa. Se votó que no se hiciera una investigación especial y que como cualquier oficio se le diera respuesta. Pero no es que no se haya discutido, se votó su registro por unanimidad y luego el procedimiento especial que planteaban algunos fue rechazado 7-4. Bueno, 5 días después de que se otorgó el registro, la Comisión de Prerrogativas inició esas diligencias, sin notificarnos a nosotros, ni al candidato, ni al partido, ni a nadie. Y cuando obtuvo con una celeridad terrible esto, lo turnó directamente al tribunal sin que el tribunal lo hubiera pedido. Una cantidad impresionante. Es algo que se debe de revisar en su momento. Este órgano votó que no, por mayoría, pero como todo, las mayorías son las decisiones oficiales. Porque de ser contrario, entonces los que sí querían el procedimiento especial pero tuvieron 4 votos ganaron. Y los que decían que no y que tenían 7 perdieron. Entonces se ordenó lo que se perdió. Nosotros dijimos en aquel tiempo que hay un segundo momento procesal para que el INE revise los requisitos y que es cuando se entregan las constancias. No quiere decir que ya no se iba a revisar. Si había cambiado el estatus, se podía y se puede y se va a revisar cuando se entreguen las constancias por parte de esta autoridad. Nada más que con este antecedente, que es la parte más delicada, porque el tribunal acaba de hacer una cosa bárbara. Aquí tengo las 2 suspensiones otorgadas por los jueces. Es falso que se diga que no había suspensiones. Hay suspensiones en juicios de amparo otorgados por los jueces y no les importó y se entregaron a tiempo, porque la primera ya se sabía que existía, de la cual ya tenía una suspensión ya con un largo rato de entregada, y la otra nos enteramos porque esta autoridad recabó la segunda orden de aprehensión que no conocía nadie ni el inculpado y se la remitió al tribunal sin que el tribunal se la pidiera. O sea, en vez de ir a defender la decisión del INE del registro, se fue de aquí a sustanciar la queja. Lo que tenía que hacer esta instancia es defender la legalidad de su acto, no aportar pruebas en el sentido contrario a su propia resolución. Su registro fue por unanimidad y ahora fuimos a llevar pruebas allá y hay 2 suspensiones y esto es lo más delicado, porque esto es exactamente un precedente que el tribunal está poniendo que es gravísimo. Con este precedente, si el día de mañana sale una orden de aprehensión contra Santiago Taboada o contra quien quieran
va a la justicia y lo ampara con suspensiones, le pueden quitar la candidatura. Esto es lo que está pasando hoy. Hay suspensiones, aquí están. Yo no soy de Morena para mentir. Hay suspensiones. No está, ¿cómo va a estar alguien que está amparado por la justicia prófugo? Está llevando su juicio en libertad y los derechos políticos se mantienen. El INE ya le retiró los derechos políticos, ya fue notificado por un juez, ya lo bajaron del padrón electoral. ¿Qué es lo que han hecho para hacerlo? Pues no, porque no lo tienen. No es una declaratoria de un juez, tienen que notificárselo a ustedes para decirles: ese señor ya no tiene derechos políticos. ¿Ya lo hicieron? ¿Ya recibieron esa notificación de un juez? Los derechos políticos los amparó, están amparados. ¿Ahora quiere decir que las suspensiones ya no sirven? Los amparos ya no sirven, es lo que está peleando ahora con su reforma el presidente de la República y su partido, que se está discutiendo precisamente hoy y que es tan delicado, porque jueces de consigna puede haber muchos y gobiernos hay muchos. Vamos a tener una guerra aquí el día de su calificación, trayendo órdenes de aprehensión con jueces a modo para el que queramos. Ya no hay derecho de amparo. Es peligrosísimo. Déjense del caso de Francisco. Ese es el caso particular. El precedente de que aún habiendo suspensiones de jueces entregadas, se hayan suspendido sus derechos políticos. No está prófugo, está amparado y está litigando. Eso no es prófugo de la justicia. Dos terribles antecedentes. El de este órgano preconstituyendo pruebas, sirviendo de abogado defensor de alguien de la causa. Ellos tenían que haber hecho eso y ellos no presentaron ninguna de esas cosas. Allá no hay ningún oficio de Morena. Todas las pruebas las otorgó el órgano electoral y yo quisiera saber si sabía todo el conjunto de consejeros que esa decisión se había tomado. Voy a leer un fragmento de un amparo que promovió Cabeza de Vaca porque le negaron la residencia, porque tampoco tenía residencia, y este amparo que firma Cabeza de Vaca, esta demanda de amparo, dice lo siguiente: a pesar de haber ganado un amparo contra una ilegal orden de aprehensión dictada en mi contra, la misma actualmente se encuentra vigente por tratarse de un delito de prisión preventiva oficiosa, toda vez que está siendo combatida por el Ministerio Público a través del recurso de revisión, y el suscrito me encuentro resguardado, ello con el fin de que no se ejecute la misma. Esto dijo Cabeza de Vaca en un amparo que él firmó y que presentó ante el juez octavo de distrito en Reynosa. Aquí está aceptando que es un prófugo, más las pruebas que ofrecimos. El representante del PRD miente, porque a quien se le gire una orden de aprehensión no pierde sus derechos políticos por ello. Pierde sus derechos políticos cuando se sustrae de la justicia, como lo dice el artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden, fracción quinta, por estar prófugo de la justicia, desde que se dicta la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal. Porque la lógica indica que alguien que está al margen del sistema legal no se le puede premiar con una candidatura y eventualmente con un cargo de elección popular. Si alguien tiene un proceso penal y lo enfrenta y acude a no pierde sus derechos políticos. Miente el representante del PRD. Y también pretende aquí venir a asustar con que va a pedir una investigación y que se va a hacer una queja por estas supuestas pruebas que le digo y se los contesto en anticipado. Está muerto ese asunto. Y está muerto porque el tribunal dijo ayer que las pruebas son válidas. Fin. Ya un órgano jurisdiccional se adelantó a lo que ustedes están pidiendo y ya les dijo: esas pruebas son válidas y son legales. Y tan son legales que las estoy valorando y estoy tomando la determinación de quitarle la candidatura, los derechos políticos y la candidatura a un prófugo de la justicia. Pero más allá de eso hay que leer la ley porque sí sirve de vez en cuando. Y dice el artículo 18 de la Ley de Medios de Impugnación, señala los documentos que debe acompañar la autoridad responsable al tribunal cuando remita una demanda. Y el párrafo 1, inciso B,
dice que se deberá remitir por la autoridad responsable, es decir, por el INE, debió remitir y remitió, dice el inciso B, la copia del documento en el que conste el acto o resolución impugnada y la demás documentación relacionada y pertinente que obre en su poder. Lo dice la ley. Eso fue lo que hizo este instituto. ¿Qué quería usted? Otra vez lo mismo, que llegara un documento al instituto, fuera una información pertinente y que la trituraran, que la escondieran, que fueran cómplices. Y entendemos que viene usted aquí a defenderlo porque, se lo dije la vez pasada, es su patrón. Se les borró la sonrisa. Se les borró la sonrisa porque les llegó la ley, porque les cayó la justicia. Viene a hacer usted aquí el trabajo sucio de alguien que es y ha sido su patrón. Pero ya dijo ayer el tribunal que es un prófugo de la justicia. Está bien, es el derecho de pataleo, los entendemos, pero no da más. La candidatura de cabeza de vaca se acabó. Gracias, diputado Sergio Gutiérrez Luna. Víctor Hugo Sondón. Muchas gracias, presidenta. Imagínense ustedes, nada más para que la gente que, bueno, todavía se conserva ahí en las plataformas, y bueno, si no nos queremos ahí de reproducirlas en las nuestras, una persona privada de su libertad, se llama prisión preventiva, que es cuando aún no es condenada, no es sentenciada. Aquí aprobamos que se le dieran todas las facilidades para que pudieran emitir su voto, porque tenían sus derechos políticos electorales a salvo. Prisión preventiva, o sea que ya les habían girado una orden de aprehensión a muchos de ellos y están detenidos por un proceso penal, por cualquiera de las cuestiones que maneja el catálogo de delitos penales. El derecho a votar y ser votado es un derecho universal, que cuando no se les ha privado de sus derechos políticos electorales mediante sentencia ejecutoriada, pueden emitir su voto. Cabeza de Vaca tuvo una suspensión definitiva de una orden de aprehensión girada, que fue la primera del 2021. La siguiente estaba amparada, que fue la del 2024. ¿Y para qué sirve un amparo lanzado por la autoridad federal? Para que se informe para el mejor proveer de la investigación. Una orden de aprehensión no está determinando la culpabilidad de alguien. Una orden de aprehensión simplemente es precisamente para abonar a que se pueda presentar a una persona y todavía ver si le privan de su libertad o no, dependiendo del tipo de delito. Lo ponen bajo custodia de un juez para que le reciba su primera declaración preparatoria. Pierde sus derechos políticos electorales hasta el momento que es sentenciado. Y ustedes lo han oído, todos los presos en prisión preventiva van a poder votar. Hubo personajes aquí en México que ganaron elecciones estando privados de sus libertades, eran candidatos. Aquí lo que sucedió es que miren, la ayudadota que les dieron, cuando ese Instituto Nacional Electoral solicita información a las diferentes áreas del gobierno federal, aquí nos hemos quejado de que no la responden, que no entregan la información. Y vean qué competentes fueron ahora. Vean esto. Ahora sí fueron muy competentes para entregar los informes, porque es claro que es una persecución política, es el uso faccioso de las instituciones para perseguir a un opositor político. Y verán al tiempo que esto lo va a ganar Cabeza de Vaca y se van a dar cuenta de la injusticia que cometió ese Instituto Nacional Electoral de aportar pruebas que no le fueron solicitadas, que estaba expresamente
claro aquí por los acuerdos tomados por el Instituto Nacional Electoral. Aquí está todo. Y no la han ganado aún, ¿eh? No la han ganado aún. Es cuanto, presidenta. Gracias. Gracias, Víctor Hugo Sondón. Diputado Fernández Noroña, en segunda ronda. Sí, yo quiero primero dejar constancia que este tema, que no es tema, yo no lo propuse, porque a mí me echan la culpa de todos los males de este Consejo General y de sus debates en otros temas. Fue el compañero consejero de Acción Nacional, Víctor Hugo Sondón, por eso lo estamos discutiendo. Yo aquí plantearía dos cosas fundamentales. Primero, sí hubo un expediente muy voluminoso que fue ratificado con los elementos adicionales que se presentaron. O sea, no es que no hay ninguna justicia expedita, porque además el Poder Judicial nos es adverso. Pues basta ver a Norma Piña, que anda persiguiendo a Saldívar solo porque decidió apoyar a Claudia Sheinbaum Pardo. Pues por ninguna otra razón, una persecución política. Y la oposición me parece muy simpática porque dice: los priistas no voten por Morena porque se fueron los priistas y panistas para allá. Acto seguido voten por el PRI y por el PAN. No, bueno, aunque se cambien el nombre, a fuerza y corazón, son harto tiernos. Entonces, esta es una discusión de verdad ociosa, porque ni hay amago posible al INE y a sus funcionarios por cumplir su responsabilidad, y como lo dijo Sergio Gutiérrez Luna, pues la candidatura de cabeza de vaca pues ya no fue, ya quedó fuera. E insisto, es un acto de justicia. A él no le dicen tejano, aunque haya nacido en Texas también. Y reitero, como ya lo dije, que les dieron una, que es la de Ricardo Anaya, que imagino que va por senador migrante, porque lleva 5 años viviendo en Estados Unidos, entonces no cumple la residencia y así está la vida. Entonces, lo único que sí aquí plantearía, mi rechazo categórico. Nosotros no podemos hacer un uso faccioso del aparato de justicia, ni aunque quisiéramos, porque nos es adverso. Y nosotros no tenemos nada que ver con el crimen organizado, porque la oposición solo reconoce que un priista o panista está en el crimen organizado si se vienen acá. Si siguen con ellos dicen que son puros castos y virginales. Yo creo que hay que quitar el discurso maniqueo y que deberíamos ir, no hay impunidad para nadie, que deberíamos ir sobre políticas, políticos y sobre la gente que esté vinculada al crimen organizado, sin importar dónde esté y a quién represente, porque en ese sentido yo creo que todos aspiramos a lograr la pacificación del país, a lograr que se haga justicia, a lograr superar una serie de lacras que ha vivido la patria, pero de verdad es patético que digan que cabeza de vaca, que es un presunto criminal, es un mártir de la persecución política y un demócrata que se vio privado de la posibilidad de participar electoralmente, porque más ni siquiera es su derecho jugar por la vía de representación proporcional, pero ni siquiera iba a un territorio a buscar el voto de la ciudadanía, ¿no? Era cobijado por su partido para darle condiciones para evadir la justicia con el fuero constitucional que se le iba a otorgar.